Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. La nueva coalición propuesta por Theresa May en el Reino Unido con el Partido Conservador de Irlanda del Norte ha traído turbulencias y indiscutiblemente esto ha dificultado esta transición de por sí precaria de la primera ministra que, como habíamos adelantado, se reunió con el joven presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, quien le dejó abierta la puerta de entrada de nuevo a la Unión Europea y, por supuesto, lo que para los analistas en el Reino Unido pensaban que ya el Brexit no era un tema de discusión en las elecciones adelantadas, 3 años por Theresa May, pues se convirtió en un punto donde la juventud del Reino Unido, los llamados millennials, le pasaron facturas y la victoria de Theresa May, como hemos explicado, es precaria con un parlamento colgado. Es decir, un parlamento que no tiene mayoría. El lunes iban a iniciar las negociaciones con el bloque comunitario de la Unión Europea y se van a postergar unas horas. La reina, que iba a dar su discurso tradicional, pues el lunes, con el inicio de la legislatura, lo va a prorrogar para el miércoles. Y no será con toda la pompa tradicional de la corona inglesa. Y este es un hecho que ya de por sí adelanta lo que son las debilidades de este nuevo mandato de Theresa May, que ella lo buscó para fortalecer su posición, para poder iniciar su planteo de un Brexit duro. Ya veremos. Mientras tanto, decíamos que Emmanuel Macron tiene una mayoría adelantada en la Asamblea Nacional, lo cual va a ser muy importante, y que por otro lado Angela Merkel ha ganado en la región más decisiva de las elecciones que tiene pautada para el próximo septiembre. Es decir, el eje franco-alemán, que es el eje más importante de esta Unión Europea. Por otro lado, en el día de hoy el presidente norteamericano tendrá un discurso en Miami, como habíamos dicho, donde fijará su política sobre Cuba. Se ha adelantado que no romperá las relaciones diplomáticas establecidas, pero sí que fijará límites a los viajes y a las transacciones con el gobierno estatal, o sea, con la parte estatal y militar, que es la mayoría, por supuesto, del Estado cubano. Esto supeditado a elecciones libres y a apertura política. Uno se pregunta, ¿por qué no pasa lo mismo con China, donde hay una dictadura represiva que no permite la libertad y que está en los últimos lugares de la libertad de Internet? O en Vietnam. La Casa Blanca recibió no solo al ejecutivo de Vietnam. Entonces, a veces uno percibe que en esta política los republicanos siempre llevan una posición que no va en el sentido, y decíamos que los gobernadores y los legisladores de los estados del sur de los Estados Unidos, de los estados agrícolas, quieren relaciones con Cuba y quieren hacer negocio con Cuba, y que hay un amplio sector que percibe que la isla está preparada. Pensamos que se ha respetado lo que había sido el planteamiento de que Raúl Castro iba a salir en el 2018 de la presidencia, ha sido confirmado y realmente todos los medios cubanos están contestes en que Raúl Castro saldrá como presidente. Inició las reformas económicas que estamos viendo y debe salir y va a salir. Y eso va a abrir puertas interesantes para este proceso de reformas económicas en el caso de Cuba. Por otro lado, algunos indicadores importantes salieron de la economía norteamericana la semana pasada y en esta semana. De hecho, hubo la reunión de 2 días de la Reserva Federal que vamos a comentar. Y el índice de precios, el IPC de Estados Unidos, se redujo un 0,1% en mayo, tras haber crecido un 0,2% en el mes de abril.
lo que dejó la inflación interanual en el 1,9% de acuerdo a informes del gobierno, ¿no? Así, la inflación acumulada en los últimos meses quedó en mayo 0,3 por debajo del dato anterior de 2,2%. Por su parte, los analistas habían previsto que los precios subirían un 0,2% en mayo con respecto al mes anterior, sin tener en cuenta los precios de los alimentos y la energía, que son los más volátiles, que es el tema de la inflación subyacente, la cual se incrementó en mayo en un 0,1% y se situó en el acumulado interanual en el 1,7%, como vamos a explicar más adelante. El descenso se produjo en gran medida por la fuerte caída de los precios de la energía, con la gasolina registrando un retroceso del 6,4%, aunque en los últimos 12 meses cuenta con una subida del 5,4%. De todas maneras, hay un 1% menos. Los precios de los alimentos se incrementaron en mayo 0,2% y registraron un incremento del 0,7% respecto a el mes anterior. Asimismo, los precios de los alquileres, los precios residenciales, que incluyen alquileres de viviendas y suponen un tercio del total, recordemos que el alquiler es una parte sustancial del gasto de los hogares, crecieron un 0,2% el pasado mes y se encuentran en un 3,3% por encima de los 12 meses anteriores. Tras un fuerte repunte a comienzos del año, en los últimos meses la inflación ha comenzado a estabilizarse en el entorno del 2% anual, que es la meta marcada por la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, como objetivo a mediano plazo, por lo que se espera que se justifique proseguir con el curso gradual de ajuste monetario marcado por la Fed. Aunque la inflación más suave impulsa el crecimiento en los salarios reales, también supone más ralentización en la economía y ofrece la Fed, en su declaración, espacio, dice, para avanzar con lentitud de acuerdo a los analistas. Por otro lado, la Reserva Federal, tras la reunión de 2 días, ahí tenemos a Janet Yellen, subió las tasas por tercera vez en 6 meses y provee un movimiento más al final del año 2017. La Fed decidió subir nuevamente las tasas de interés de referencia al rango de entre 1% y 1,25%, en línea con lo esperado por el mercado. Y es importante porque ya salieron del entre el 0 y el 1. Se trata de la segunda alza en el 2017 y la tercera desde diciembre del pasado año 2016, tras años de política monetaria ultra relajada. La entidad prevé un movimiento más en lo que queda del año y en su comunicado, tras su reunión de 2 días, la institución señaló que el mercado laboral ha seguido fortaleciéndose y la actividad económica ha estado creciendo moderadamente este año 2017. En una señal de cautela, agregó en el comunicado que se espera que la inflación a 12 meses permanezca levemente por debajo del 2% en el corto plazo, pero que se estabilice cerca del 2% en el término medio. En el contenido del comunicado reiteró que las condiciones económicas evolucionarán de manera que garantice incrementos graduales en las tasas de interés federal. También destacó que espera comenzar a implementar una normalización de su balance este año, con lo que reducirá su cartera de bonos, actualmente, como hemos explicado en Ecomundo, en 4,5 billones, es decir, millones de millones. La decisión de incrementar las tasas fue respaldada por la mayoría de los miembros de la Reserva Federal, incluida su presidenta Janet Yellen, y recibió el voto en contra de Neil Kashkari de Minneapolis, un solo voto en contra. En cuanto a las expectativas económicas de los Estados Unidos, la Reserva Federal en su comunicado también revisó al alza el crecimiento para la economía norteamericana, señalando que prevé que el Producto Interno Bruto se expanda a 2,2% este año en comparación con el 2,1% que proyectaba en marzo.
Asimismo, mejoró sus proyecciones de desempleo a 4,3% este año, desde el 4,5% que preveía hace 3 meses. En cuanto a la inflación, redujo sus expectativas, tanto para el indicador general, el primero, que llegaría al 1,6% este año, 3 décimas menos de lo esperado en marzo, y en cuanto al segundo, que es el subyacente, comenzaría y la estima al 1,7%, 2 décimas por detrás de su proyección anterior. A diferencia de la inflación, esto es importante, la inflación subyacente mide el incremento continuo de los precios de un subconjunto de bienes y servicios que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto con el fin de facilitar la lectura de la tendencia general de la inflación. La inflación subyacente no incluye, importante, los precios de los bienes y servicios que representan mayor volatilidad en el mercado. Este indicador facilita las decisiones de política monetaria, debido a que los precios de los bienes y servicios que integran la canasta con la que se mide descuentan decisiones administrativas, la estacionalidad o la volatilidad. Para obtener la inflación subyacente, se elimina del Índice Nacional de Precios al Consumidor los bienes y servicios que tengan precios volátiles, como bienes agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas gubernamentalmente. En tal sentido, la inflación subyacente ofrece una mayor aproximación a las presiones inflacionarias generales que se presentan en el mediano plazo, descontando la volatilidad de los precios de la economía. Por otro lado, la presidenta de la Reserva Federal negó que las regulaciones bancarias frenen la economía de los Estados Unidos y el gobierno del nuevo presidente ha estado impulsando medidas para desechar normas de la era de Barack Obama, y en lo cual Janet Yellen dejó establecido ayer que el crecimiento del crédito sigue siendo sano. En tal sentido, respondió que los anuncios del Departamento del Tesoro, que expresó al mismo tiempo que la Reserva Federal su intención de desechar una serie de regulaciones financieras para impulsar el crecimiento de la economía. El secretario del Tesoro, finalmente, Steven Mnuchin, presentó un plan de reforma de la regulación bancaria que busca reducir, aunque no eliminar, muchas de las restricciones que fueron impuestas en Wall Street después de la gran crisis financiera 2008-2009. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos detalles de la actualidad mundial. No le cambie. Cita Cultural.